buenas a todos, bienvenidos a este capítulo 19 de Palique Divulgativo. Como siempre, contamos con el resto de miembros de Palique, con Daniel Prieto, nuestro físico de confianza, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. con nuestro biólogo y profesor Rafael Suárez. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Adrián Flores, ambientólogo, y nuestro invitado de hoy también es biólogo, especializado en biología marina por la Universidad de La Laguna y también profesor, comparte un poco la formación con Rafa, y es Pablo Martín. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, aquí como comentas eso, también profe y encantado de estar por aquí con ustedes. Tutto il necessario per prenderti la mano, per farti una canzone, un'altra amaro e pure bella, ma proprio tutta bella, dal malleolo alla porcella. Mi sento una betulla anche in estate insieme a te. Mi sento una betulla anche in estate insieme a te. Bueno, pues para ir empezando, lo primero que queremos hablar un poco, ¿no? Que solemos tocarlo un poco con todos los invitados que tenemos, es cómo fue tu inicio en la divulgación, ¿no? Porque fue un poco, digamos, abrupto, ¿no? Cuando empezaste a divulgar a lo bestia fue a raíz de todo el tema de los charcos, ¿no? Y cómo fue ese inicio y cómo ha ido esa progresión. Sí, la verdad que, a ver, yo antes de que tener un número de seguidores elevado en Instagram, ¿no? Que bueno, que al final es un número, yo hacía mis cositas en redes sociales, o sea, en mi Instagram y tal, pero muy, muy por encima, muy somero, ¿no? Y bueno, como tú también sabrás, el tema de los charcos fue algo súper aleatorio y súper improvisado, la verdad, que yo cada vez que lo pienso me dan ganas de reírme porque es que directamente subimos una captura de pantalla de la noticia, ¿no? En la que salíamos, en plan, hey, salimos en el periódico y ya está, o sea, no, no había más intención en eso. Y bueno, y derivó pues, en la publicación que mucha gente conocerá y en todo el revuelo que hubo a final de verano con ese tema. Y a partir de ahí pues recibí un montón de apoyo, de interés y demás y empecé pues a divulgar en cuanto al medio marino de Canarias, la naturaleza, un poco abrir debates que no se veían antes en Instagram, por ejemplo, de sostenibilidad, qué estamos haciendo con Canarias y demás. Y como comentas fue eso, pues pasar de 0 a 1000, entre comillas. Y a veces superado por algunas publicaciones, pero en general bien, ¿no? Ahí combinándolo como puedo. Sí, porque es algo que comentaba, ¿no? Con alguien el otro día, porque, por ejemplo, tu divulgación pues está centrada más hacia el medio marino, ¿no? Digamos que ahí compartimos un poco, ¿no? El que tocamos palos, pero, por ejemplo, yo no me mojo en lo que no sé. Sí es verdad que difundo todo lo que puedo, pero no me mojo en el medio marino mucho porque eso, pues tengo nivel usuario, ¿no? Un poco. Pero lo comentaba con alguien el otro día de que precisamente esto, ¿no? De que si en el medio terrestre ya nos cuesta dar a conocer muchas cosas y muchas cosas que para nosotros son obvias, pero que no se ha divulgado y mucha gente desconoce, ¿no? En el medio marino que no se ve, pues todavía más. Totalmente. Como comentas, en el medio marino es muy difícil porque si tú no ves algo, es difícil entender cuál es el problema o es difícil entender la conciencia que tienes que tener sobre ese tema. Y en el medio terrestre quizás es un poco más fácil en ese sentido, ¿no? Pues porque lo puedes ver, pero también cuesta mucho. Y también en el medio marino tenemos el inconveniente que muchísima gente le tiene miedo por series, películas, documentales, ¿no? Que desde aquí pues me gustaría abrir también un poco las mentes en esos grandes cadenas que hacen documentales, National Geographic, Discovery Max, los mensajes alarmistas que siguen mandando, ¿no? Sobre tiburones, a tiburones asesinos, tiburones depredadores y demás, que hace que la gente le tenga miedo y desconozca muchísimas cosas del medio marino que son súper importantes para cualquiera, ¿no? Tanto por economía, por, yo qué sé, pues por ocio, por disfrute, por recursos y al final decimos planeta Tierra, pero somos el planeta agua, ¿no? Sí, porque también lo que iba a comentar es que, bueno, pues vivimos en unas islas, a prácticamente todo el mundo le gusta pues ir a la playita, ir de charquito, porque está muy guay, es bonito, puedes descubrir lugares nuevos y demás,
pero luego ese conocimiento o ese interés por, pues, por ir pues, a darse un chapuzón, luego a veces no se transmite en un conocimiento por el medio marino canario, que Que va. realmente es súper rico y tiene mucho que dar. Bueno, si tú como eres profe, yo creo que imagino, te habrás dado cuenta, el temario de primero de la ESO, que es en el que básicamente puedes dar animales, ¿no? Tienes ahí 2 temas de animales. Si te fijas en los libros, no hay ningún ejemplo de Canarias, no se le habla del medio marino de Canarias, se habla todo muy general. Si no es por el profesor o profesora que en ese momento pues tiene interés o dispone de las herramientas para hablar de todo esto, las generaciones crecen, pasan y pasan por ahí sin conocer, joder, lo que es un charco, lo que es una playa, lo que es una vieja, o sea, no tienen ni idea de nada por culpa en parte del sistema educativo. Por eso la divulgación es bastante importante y sobre todo los programas, ¿no?, educativos que llevan estos temas a las aulas, a la sociedad y también a la política, porque es que, como comentaban el otro día en una charla, tenemos borregos gobernándonos que no tienen ni idea de las islas en las que viven ni de lo que implica vivir en estas islas, ¿no? Y por eso a veces se toman esas decisiones o proyectos que nadie entiende. Bueno, estamos ante el primer piñazo divulgativo de hoy. Me gusta, me gusta. Sí, sí que es verdad que al final, pues al dar clases te tienes que ceñir a un currículo que, bueno, pues es lo que te dicen que tienes que dar y todo aquello que quieras añadir, que son cosas importantes, porque es como tú dices, pues vivimos en un territorio privilegiado desde el punto de vista de biológico y, bueno, geológico también, evidentemente, pero en el que hay muchísimo Claro, desconocimiento. pero porque, por ejemplo, en un libro de primero de la ESO, cuando te habla de los peces, ¿por qué te pone una carpa de río y no una vieja o un sargo? ¿Sabes? Exacto, sí, sí, totalmente, totalmente. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que Y al final recae un poco en responsabilidad del profesor de sacar más temario o total, contenido que realmente sea de aquí, o basado en Canarias, en el medio en el que se mueven los alumnos y alumnas, ¿sabes? exacto. Es que aquí no vas a ver elefantes, ¿sabes? Vas a ver lo que hay. Y si no se lo enseñas, pues nadie se lo va a enseñar. Y así tenemos un gran problema con el paso de los años. Sí, también sucede bastante, sobre todo en el tema de geología, que donde vivimos, con lo que ha pasado en los últimos meses, y realmente la geología pues apenas se toca, apenas hay conocimiento de ella, y no es por falta de interés, porque a No, mí mismo no, me han no. preguntado alumnos de, oye, pues geología, o oye, ¿y esto qué es? Me gustaría aprender, ¿sabes? Total, total. Yo siempre lo he dicho ya en otros eventos y demás, que es que la sensación que me da es que hemos crecido de espaldas y nos hemos desarrollado de espaldas al medio natural en el que estamos, ¿no? O sea, creo que nos hemos desarrollado como población y hemos crecido sin saber exactamente dónde estamos y sin saber qué implica vivir en Canarias, ¿no? Por eso nos encontramos ahora con grandes problemas de sobrepoblación, con decisiones que se van a tener que tomar que igual no le van a gustar a nadie, pues porque las islas no, en una isla, eso lo sabe cualquier persona que estudie ciencias y no ciencias, no cabe todo el mundo, o sea, en las islas no podemos vivir 10 millones de personas, ¿sabes? Somos 2 millones y ya estamos apurados. Y es un problema, o sea, no saber realmente dónde estamos viviendo. Bueno, yo te quería preguntar, volviendo un poco a las campañas y a esos proyectos divulgativos, bueno, sobre todo por el que entraste en este mundillo totalmente por la puerta grande, la repercusión fue bestial. Bueno, tanto tú como Adri salieron en medios, vamos, muchos medios hicieron eco de dicha campaña. ¿Cómo vives tú el momento en el que ves que el post supera las 5 cifras en likes, que todo el mundo lo comparte sus stories, que tiene un alcance tan brutal? Pues yo lo viví como algo que no me estaba creyendo y que no, o sea, no, para mí era como un juego porque era como de repente en plan, ¿qué cojones está pasando? O sea, no entiendo qué está pasando. Y es más, me acuerdo, es que en esa época me pilló de fiesta casi 2 semanas, que había tenido un montón de planos, un montón de cumpleaños. Esto está mal que lo diga, pero bueno, lo voy a decir. Muchas de las entrevistas por radio, e incluso por televisiones, las hice de resaca, que nadie lo notó, pero bueno. Y, o sea, yo te prometo, es que yo no asimilaba lo que estaba pasando y ya mucho menos cuando nos contactó
turismo, pues fue como en plan de, hostia, se ha liado demasiado como para que el área de turismo quiera tener una reunión con nosotros dos, ¿no? Y a la vez me sirvió pues para decir, joder, hay mucha gente interesada en esto, hay mucha gente que cree igual que nosotros, que hay que proteger, que protegiendo la naturaleza se puede conseguir un montón de cosas y que no éramos solo dos biólogos, bueno, ambientólogo, Adri, perdón, pesados que están en contra de todo, ¿no? Sino que había un interés mayor detrás de todo esto. Y que también quiero aprovechar que toda esa campaña también estuvo muy aprovechada políticamente contra la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, que es curioso que con otros temas que también han sido muy polémicos y que se ha compartido bastante, no hayan tenido ni siquiera un mínimo de repercusión, ¿no? Porque no iba directo, o sea, o no le implicaba a esta señora, sino a lo mejor implicaba a gente del propio gobierno. Entonces, que cuando interesa a un político o no, pues las campañas se hacen más virales o no, fuera de las redes sociales, no dentro de Instagram. Yo aquí quiero puntualizar también que, claro, nos contactaron también partidos políticos, Exacto. algunos interesados pues, en obtener información, ¿no? En que les diéramos información sobre Sí. el tema y sobre por qué estaba mal, pero también partidos políticos que lo que querían era hacer campaña a base de todo esto. Exacto. Y por supuesto nos negamos. Exacto, y utilizar ese movimiento de los charcos contra la consejera de turismo, ¿sabes? Que con otros casos no se ve que hagan lo mismo. Entonces, por eso lo quería aprovechar también para decirlo que bueno, y también que pocas veces se dice que no es por defender a Yaisa Castilla ni mucho menos, pero que me perdonen, pero al menos supo rectificar en ese sentido, ¿no? Dijo, oye, pues mira, hay un movimiento, hay mucha gente que está en contra, pues de momento se para. Que no está definitivo del todo, que hay que seguir ahí con la mosca tras la oreja, pero al menos no ha hecho como por ejemplo ha hecho Balbuena y otros políticos, es tirar para adelante con proyectos como Fonsalía, las renovables que están matando y que quieren destruir un montón de territorio. Entonces, que en ese sentido esa campaña fue bastante viral fuera de redes sociales porque había un interés político detrás, ¿no? Más que proteger los charcos en sí. Porque a día Claro, de y yo, un momento, porque a día de hoy ningún partido político ha querido proteger los charcos después de todo eso, ¿sabes? claro, y que si al final hubiéramos permitido, por conseguir un poco más de repercusión igual, hubiéramos, pensando, ¿no? Así rápido, si hubiéramos, digamos, permitido que alguno de estos partidos se involucrara, entre comillas, con todo esto, tengo clarísimo que esto no hubiera llevado a la mitad, porque se hubiera hecho lo típico de, es una estrategia de tal partido y se Exacto, queda ahí anecdótico y no llega a nada. exacto. Y fue que la gente sintió que, bueno, literalmente sintió que querían tocar hasta los charcos. Es decir, es como, tío, el último rincón que nos queda lo quieres también llenar de tumbonas y de chiringuitos. Vete a las playas artificiales que tienen ya todos los guiris ahí para diestro y siniestro. O sea, que será por playas artificiales, por playas con hamacas, por playas con duchas, y deja los charcos tranquilos y los rincones a los que va la gente local en más abundancia, pues déjalos en paz o arréglale otros sitios, ¿no? Que también usamos y que a día de hoy siguen sin arreglarse. Soy muy fan del tono que está cogiendo este parique, sinceramente, y me encanta. Y yo te quería preguntar, bueno, lo primero indicar que para los que están oyentes en directo y tanto en diferido tienen el hashtag de PD19 para dejar sus preguntas, comentarios, sugerencias de invitados, sugerencias de temas y noticias, etcétera. O sea que están invitados todo el mundo a participar. Y te quería preguntar acerca de, claro, porque tú empiezas esta campaña con un objetivo divulgativo de, oye, mira, ha salido esto Exacto, y claro, esta es la situación, ¿vale? Estos son los hechos. Pero claro, luego al final, yo al menos lo veo así, corrígeme si me equivoco, pero a medida que va cogiendo viralidad el post, sí que cambia el tono, tanto tú y Adri, y ya pasa a ser de más divulgación a un activismo político, o sea, un activismo divulgativo, por decirlo así, un activismo por la ciencia, que es lo que hablábamos con el invitado la semana pasada, con Carlos Pasos, y, ¿sabes? Y tú has notado ese cambio de decir, vamos un poco más a la resca, o ya desde un principio dijiste divulgación, pero a tope, a meternos ahí con todo Dios.
No, fue, o sea, es que para empezar el tema de los charcos, para mí empezó, como tú dices, pues en parte por reivindicación, porque yo, joder, estudié biología marina y sé la de numerosos estudios que se han hecho en los charcos, las zonas, la importancia que tiene, y era como decir, pero Dios mío, ¿cómo vas a plantear este estudio sin haber hecho un informe de impacto ambiental? Que eso es de lo primero que dijimos. O sea, ni siquiera estaba planteado ese informe de impacto ambiental. Y a raíz de eso, un montón de gente pidiéndome información, que qué pasaba, que no sé qué, y yo empecé a notar que había mucha gente que no tenía ni idea de nada, ya no solo de qué hay dentro de un charco, sino qué es un informe de impacto ambiental, por qué proponen este plan si nadie lo ha pedido, nadie lo quiere. Entonces, a raíz de eso, pues yo también empecé a informarme más sobre otros proyectos y otras cosas que quieren hacer. Y bueno, pues entré en el círculo no vicioso, entre comillas, de descubrir proyectos sin sentido y destructivos que hay en Canarias, que bueno, que llevan toda la vida, que ya conocía, pero que cada vez son más y que bueno, espero que dentro de unos meses no tener que volver por aquí para decirlo, pero vamos, se nos viene una época muy chunga en cuanto a proyectos destructivos con la naturaleza y con las islas aquí en Canarias. Y entonces, pues, mi divulgación científica, entre comillas, se convirtió en una divulgación, pues, más social, ¿no? Digamos, que implicaba más cosas, porque pienso que así es como habría que hacer determinados temas. No todos, obviamente, porque si la gente no es consciente de lo que tiene en su tierra, en su mar, nada va a mejorar, por mucho que le digas la importancia de un cangrejo. Entonces, desde ahí, pues sí, quizás he dado como un tono más de activista o más de conciencia, entre comillas, que de divulgación científica, ¿no? Porque al final es lo que me demanda la gente también y lo que considero que es necesario hoy en día, ¿no? Sí, claro, y que al final, pues digamos, si eso no tiene no conlleva unas acciones políticas, pues al final de poco va a servir también. Exacto, Y es un poco canalizar esa presión social, ¿no? Por algún lado. total. A raíz de esto, mira, viene perfecto para enlazar. Como bien has comentado, ¿no? Se vienen tiempos chungos y se está viendo por lo que está saliendo, ¿no? Los proyectos que se están anunciando, y cosas por el estilo, ¿no? Porque yo personalmente tengo la sensación de que, por ejemplo, se para Fuensalida y se vuelve a recuperar el tren del sur con fuerza, el anillo insular, luego ahora los parques eólicos marinos que parece que son la panacea y todo esto, y entonces estoy un poco ligado, ¿no? ¿Sabes? Al post a digamos la campaña, ¿no? Que iniciaste el otro día, el post que compartiste en Instagram de Tenerife Paraíso de Destrucción, ¿no? Sabes que hay una táctica que se usa mucho, que básicamente es eh, mm, dispersar a tu enemigo, ¿no? El enemigo de estos planes destructivos somos, pues, nosotros, entre comillas, ¿no? La gente que divulga, que está ahí para dar la cara, que dice, hey, esto es una locura, esto es un desastre, mejor hacerlo así y demás y todo el rollo. Y una de las tácticas es saturarte, ¿no? Que tú no seas capaz de abordar todos los proyectos que hay a la vez o todo lo que quieran hacer. Y creo que ese es un sentimiento que compartimos muchísima gente que nos dedicamos a esto y que sobre todo tenemos estudios relacionados con medio ambiente o también con geografía incluso, que estamos viendo que es que es abrumador, ¿no? Que no paran con un proyecto para empezar con otro. Empezaron con Fonsalía, se lió parda con Fonsalía, Fonsalía no, pero Fonsalía sí. O sea, de hecho, el Partido Socialista no ha votado no a Fonsalía. Se abstuvo, es decir, no ha dicho ni sí ni no. Básicamente están esperando a que salga un informe de impacto ambiental favorable. El puerto de Fonsalía tiene unos intereses económicos detrás bestiales, al igual que el Tren del Sur. Muchos políticos que están a favor del Tren del Sur son, ¿cómo se dice esto? Propietarios o forman parte de la empresa esta de ferroviaria de Canarias o de Sí, Metro, accionistas, sí. accionistas. Y son ellos, de hecho, Enrique Arriaga, que me encantaría dedicarle un post y que tuviera 1 millón de likes y lo que queramos, que hace unos años era candidato a medio ambiente por Ciudadanos, si mal no recuerdo, y ahora mismo es el principal impulsor del Tren del Sur y de las carreteras y demás, y que
poco más le tenemos que dar las gracias por todos los planes que quiere hacer. Y no, o sea, es uno de los accionistas, es uno de los que van a untar con millones por detrás y dentro de unos años, cuando el tren no funcione o sea un desastre o haya que meter una millonada más para que eso salga adelante, diremos, hoy, ¿quién fue el impulsor de esto? Este tío. ¿Dónde está? Pues investigado por corrupción. Vamos, es que así han habido millones de ejemplos aquí en Canarias y lo seguirán habiendo. Y cada vez son más los proyectos, más millones de euros, unas cantidades de dinero bestiales que es que no hay quien las entienda. Y luego para cosas tan sencillas como la divulgación, proteger tasa turística, no vas a ver ningún político que hable de la tasa turística ecológica, es decir, todo el turismo masivo que viene aquí a Canarias tiene un impacto. La sobrepoblación de turistas también es un impacto, la local también es otro impacto. Pone una tasa turística de 1 a 3 euros por persona que llega a las islas y ese dinero lo destinas a conservación, a protección, a divulgación, a vigilancia, porque todo eso no se hace, ¿no? Y no verás a ninguno que lo haga, porque no es que no les interese, sino que quizás desde sus partidos no les dejan proponerlos también, ¿no? Que solo he podido hablar con más de uno y ese es el problema en cuanto a la política aquí en Canarias, que sigue estando controlada por 4 o 5 superpoderosos que no dejan hacer lo que realmente se debería hacer, ¿no? Que son los 4 o 5 poderosos que les interesa que Canarias siga con el modelo que tiene actualmente y que ha tenido toda la vida, ¿no? Que solo nos ha traído precariedad y miseria a muchísimas personas. Sí, claro, yo creo que al final, pues, está todo supeditado a un interés, pues, puramente económico y al motor que se tiene actualmente turístico. Y yo creo que, pues, debido a estos intereses, hay como una presión, pues, para la gente que se dedica a divulgación y demás, porque realmente, pues, la forma más efectiva de luchar contra este tipo de planes, básicamente es concienciar al gran público Exacto. y que se sitúe en contra de este tipo de, porque es que si no es que no hay otra manera, es decir, a nivel No hay, político, no hay. la forma que tienes de tú echarte para atrás es tener a la población en contra, que básicamente, bueno, es lo que pasó con los charcos, con esa gran presión social Exacto. que obligó a esta gente a echarse para atrás, pero es que si no, es como una lucha entre David y Goliat, ¿sabes? Que Y con Fonsalía igual, si no es por la que se arma, en junio todos los partidos habían votado que sí al puerto de Fonsalía y después de julio, de cuando saltó todo por redes sociales, ya empezaron a votar todos que no. Es decir, si eso no llega a pasar, ya el puerto de Fonsalía estuviera aprobado. Entonces, al final también hay que entender o sea, la política y lo que se haga en cuanto a nuestro territorio nos tiene que representar. Y si una gran mayoría de la población no quiere o no considera que ese proyecto hipermillonario de lo que sea fuera necesario o les represente, pues no se hace, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, de repente hay un plan, imaginemos, yo qué sé, para separar una parte de la isla de Tenerife y hacer una isla artificial. Imagínate, ¿no? Una locura así. Y hoy en día solo el político de turno puede decidir sí o no. O sea, es decir, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está si el pueblo quiere o no quiere ese proyecto? ¿No? ¿Dónde hay una votación para saber si la gente, yo qué sé, de Tenerife quiere el puerto de Fonsalía o no lo quiere? Aunque este debate también es un poco eh, sensible porque también hay temas que no todo el mundo tiene los estudios o la formación para poder saber realmente si es necesario o no es necesario, o si te están vendiendo la moto o te la están colando, ¿no? Claro, y precisamente por eso es tan importante la divulgación, porque al final, Total, claro, nosotros que, por ejemplo, cada uno de su tema, pero sí que tiene el privilegio de estar al corriente de eso, ¿sabes? Conocerlo más en profundidad, en mi caso la sí, física, en el tuyo la biología, en el de Adri, pues sí, todo el tema de sobre todo pájaros, que es lo que más le gusta a él. Y entonces, claro, nosotros tenemos ese acceso a la universidad, a la información, tenemos esa mentalidad científica que creo que es importante al final, saber distinguir algo riguroso de algo que no tiene sentido. Y en parte es nuestra responsabilidad como divulgadores el transmitírselo a la gente que no posee dicho conocimiento. O sea, total, porque no puede o porque no quiere, pero
que sabes que exista esa posibilidad, ese canal de comunicación. Me alegra que añadas eso, porque es otra de las cosas que me critican mucho, gente, que es que dicen que mi información es como muy sencilla y es como, vamos a ver, güey, yo lo hago para que cualquier persona que lea mis posts o mi publicación o mi Instagram o lo que sea, pueda entender las cosas, ¿sabes? Porque yo no puedo estar hablando con todo el mundo como hablo con un compañero dentro del laboratorio, ¿sabes? Yo tengo que saber, y bueno, eso Rafa lo sabrá también por el tema de educación, que tú no, o sea, dependiendo del nivel educativo o dependiendo de las edades que tenga cada público, te puedes dirigir de una manera u otra, dar unos contenidos más profundos o menos profundos, ¿no? Y yo creo que ese, aunque hay mucha gente del mundo científico que me lo critica, sinceramente creo que es una de las claves de que mis publicaciones sean casi la mayoría virales y de que mi contenido llegue a tanta gente, ¿no? Porque al final sé más o menos cómo dirigirme a un público entre 18 y 35, 36 años, que es básicamente mi audiencia de Instagram. También hay de otras edades, pero casi todas esas. Y el mensaje les llega, ¿no? Y eso es importante saberlo, porque al final, si tú haces una divulgación a un sector una divulgación muy específica, ese mensaje y esa información no llega, ¿no? O sea, si tú vas a a una clase infantil o a una cofradía de pescadores y te pones a leerles ahí una tesis doctoral, pues cuando tú acabes, esa gente y esos niños te habrán escuchado y ya está, pero no se les ha quedado nada, ¿no? Entonces, yo combino eso, educación y mi formación en ciencias para dar mi información. Oye, me he fijado que muchas veces pues hay gente que critica y, bueno, lo que dices, que se peca de simplista y es como, vamos a ver, tú lo primero que tienes que tener en cuenta es la audiencia que tú tienes y el nivel que tiene esa audiencia. Es decir, yo no puedo poner un nivel de 8 a alguien que tiene unas bases que son pues un 5, ¿sabes? Porque evidentemente ese mensaje no va a llegar y el objetivo que tú tienes no se va a cumplir. Claro. Entonces, partiendo de ahí, es muy difícil. Yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta que transmitir una información que es complicada a un nivel más sencillo es complicado, es difícil, porque Claro. tienes que coger una serie de conceptos Total. pues que tienen su intríngulis y que tienen su base teórica importante y mascarlo todo para transmitirlo a una audiencia que tiene pues una base que o que no está o que es más baja. Entonces, Exacto. tiene su mérito, O que son evidentemente, tanto a nivel de redes sociales como a nivel de dar clases en un aula. Exacto. Entonces, ese nivel de simplificación, de digerir los conocimientos, también tiene su aquel, ¿sabes? Por ejemplo, mira, me pasó con la publicación del volcán, de qué pasará si la lava llega al mar, que la hice básicamente solo por y para la gente que me estaba preguntando, no la hice con ningún objetivo ni nada por el estilo. Y yo obviamente en esa publicación yo no puedo escribir toda la información que hay sobre qué pasa si una lava llega al mar, porque es imposible. Aparte de que Instagram no te deja por extensión, es imposible dar toda esa información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resumir, ser simple, ser directo, ser claro, que cualquiera que lo lea pueda entender qué pasa si la lava llega al mar y ya está. Y si alguien tiene más curiosidad o quiere ampliar su información, pues lo buscará. Que al final este tipo de información la gente tiene que tener en cuenta que es por redes sociales, que es que alguien lo lee, pues mira, no sabía esto, ahora lo sé. Y sigue y empieza a ver un vídeo, yo qué sé, de Cristiano Ronaldo, un vídeo en TikTok y se olvida. Pero a lo mejor de los 4 mensajes que lanzaste, pues uno se le quedó, ¿no? Y ese creo que es uno de los grandes fallos, o uno de los grandes fallos de la divulgación que se hace del medio marino, sobre todo aquí en Canarias, desde el mundo del gobierno, ¿no? A través de plataformas que no quiero nombrar para no quedar de hater, que quizás hacen una divulgación demasiado científica para el público que tienen, ¿no? Y creo que es importante saber dirigirte al público al que quieres y qué les vas a decir a ese público. Yo si voy a dar una charla a una cofradía de pescadores, no va a ser la misma charla que le dé a un centro de buceo o la misma charla que dé en una clase de cuarto de la ESO o una charla que dé en primero de la ESO, ¿no? Y creo que eso es básico para que la información llegue a la población. Quiéreme hasta que me des
desoriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que adecuar el lenguaje, ¿no? Y mucha gente no lo entiende, pero también es cuestión ya de que cuanto mayor, o sea, siempre desde que pasas de cierta cifra, ¿no? De alcance, siempre va a venir alguien que Sí, por X motivo siempre encuentre algo. Y con las cifras que tú manejas, pues va a ser o sea, un número bastante importante, ¿no? Porque de hecho, mi caso mismo, hace un par de meses entró en erupción un volcán en Galápagos, ¿no? Y vi un rollo súper curioso de que pues había una especie de iguana endémica a esa isla que podía verse afectada y extinguirse por la erupción del volcán porque tenía una población muy localizada, ¿no? sí. Hago un hilo sobre eso y me viene alguien a decir que por qué no hablo de la pobreza en Galápagos, ¿sabes? Y yo en plan, que sí, que está muy mal, ¿vale? Pero que yo, o sea, este hilo no va de eso. O sea, en Claro, plan, es como sacar temas que no vienen a cuento. sí, o sea, a mí también agradezco que lo digas porque, no sé, yo considero que no hago un contenido que pueda tener hater porque es como, ¿quién va a odiar un vídeo de una tortuga, ¿sabes? O sea, no puedes odiar eso, ni puedes ser hater de un vídeo de una tortuga. Y aún así, recibo cada mensaje y cada comentario que es que dan ganas de verdad de, no de insultar, pero de decir, hermano, vuelve a leer lo que acabas de decir, porque es que, o lo que acabas de escribir, porque es que no hay manera de debatir o de hablar contigo, ¿no? Y ejemplos tendría aquí miles para hablar y contarles. Pero, por ejemplo, bueno, ahora estoy recibiendo muchos mensajes de gente de turismo que, pues, por el hecho de yo coger un avión, pues soy un hipócrita. Y es como, vamos a ver, o sea, yo no estoy en contra de que el turismo venga a Canarias. O sea, creo que el turismo es necesario, pero también hay que invertir en otras cosas y apostar por otras cosas. Y que si seguimos apostando por un turismo masivo, es porque igual las personas que siguen apostando por eso no tienen la información que a lo mejor nosotros tenemos, que se pueda hacer otras cosas, ¿no? Y, y me llaman pues eso, hipócrita por coger un avión, por viajar a otra isla, que al igual que a mí me gusta mi isla, le gusta a los extranjeros, y yo, perfecto, ¿vale? Pero es que el turismo aquí solo ha traído precariedad y miseria, en una gran mayoría, y destrucción de la isla. Entonces, son muchísimos ejemplos que a veces ya, bueno, estoy aprendiendo a pasar olímpicamente. Digo aprendiendo, pero siempre contesto, porque me hierve la sangre, ¿no? Y también comentarios tipo, bueno, y ahora que tienes ya no sé cuántos likes o miles de likes, ¿ahora qué pretendes? ¿Qué quieres? ¿Un premio? Y es como, vamos a ver, yo cuando hago una publicación, yo no sé cuánto alcance va a tener esa publicación. Es imposible saberlo. O sea, de hecho, la que compartí el otro día, ni me imaginaba el alcance que iba a tener. Si lo sé, pues obviamente hubiera convocado una manifestación en esa publicación, no me jodas. O sea, porque convocar una manifestación y que en esa publicación vayas a tener 12.000 likes, nadie lo ha conseguido, ¿no? Entonces, que la gente se tiene también que relajar un poco por redes sociales, pero bueno, eso es como decir que llueva dinero, ¿no? Del cielo. Y, Sí, y nada, y eso, y ejemplos miles también, bueno, cuando el caso de La Palma, un montón de gente diciéndonos, pues jódanse, eso les pasa por construir encima un volcán, y es como, ¿y yo qué contesto? ¿Qué le pongo? Muchas gracias por tu comentario, buenas tardes, que no te dan ganas de escribir eso, ¿sabes? bueno, esa es otra que tuvo tela y que hablamos aquí con geólogos, ¿no? En uno de los capítulos. Eh, Queríamos hablar de otro tema también tú has probado, bueno, y divulgas en distintas plataformas, ¿no? Probaste Facebook, en Instagram, que es donde pues más impacto tienes, ¿no? Y ahora estás también en TikTok. Sí, Y Twitter, ¿no? Que ha subido alguna cosa también. Entonces, queríamos saber, ¿no? Como también nosotros aquí hemos tocado varios palos también, ¿cuál es tu percepción del público, ¿no? El distinto público que hay pues, en las distintas redes y cómo percibes más o menos que se recibe el contenido en cada una de me esas redes. me encanta esta pregunta. Mira, en Facebook empecé y pasé olímpicamente, porque con lo poco que hice, recibí comentarios como ecologista talibán, entre otras cosas. Y pues como se pueden imaginar, paso de estar con un público así, sinceramente, ¿no? No quiero decir que todo Facebook sea así, pero en su gran mayoría en esa red social solo queda gente que no usa otras redes sociales. Bueno, yo creo que nos entendemos.
En Twitter, yo uso Twitter para leer cosas un montón, sobre todo hilos de ustedes que comparten información súper valiosa y súper buena, pero no he querido meterme en la divulgación aquí por falta de tiempo y dos, porque igual, yo qué sé, me echo piedras en mi propio tejado, pero considero que es un poco la red social del odio, es decir, en el que cada uno puede decir lo que le salga de las narices, insultando de la manera que sea, amenazando, y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, por eso en Twitter es que ni he querido intentarlo. Subí el otro día lo de Tenerife Paraíso de la Destrucción, porque había un montón de gente pidiéndome, y creo que solo respondí un comentario, porque pasaba olímpicamente de leer todo lo demás. TikTok es sorprendente, entre comillas, porque te puede sorprender para bien o te puede sorprender para mal. Para bien porque hay mucha gente que sabe de muchas cosas que no nos imaginamos y hay mucha cultura en TikTok, aunque la gente no lo entienda, se aprende muchísimo en TikTok. Y para mal te puede sorprender, pues como el caso en el vídeo del emisario, que tiene 500.000 de reproducciones casi ya, y casi todos los comentarios era gente de Canarias llamándome mentiroso, que si estaba en contra de las islas, que si eso era mentira, que los emisarios no existían, que si no sé qué, y así pues cientos de comentarios. Y luego en Instagram creo que el público funciona según tu contenido, es decir, si tienes un contenido que les cause interés y demás, pues vas a tener un público o una comunidad interesada en tu contenido, en apoyarte, en que saques más, en información, te envían cosas, te envían publicación, comentarios, y si eso lo aprovechas, pues puedes hacer un feedback muy bueno entre tu perfil y los seguidores, ¿no? Pero también ocurre un poco como en Twitter, ¿no? Que cualquiera se siente capaz de decir cualquier cosa, de amenazar, de insultar, de decirte cualquier chorrada. Que a ver, que me digan a mí, yo qué sé, imagínate, eres feo, pues me da igual, pero que de repente reciba 50 mensajes diciéndote, niñato de mierda, deja de hablar de esto, no sé qué, es un normal, cuando te vea te voy a reventar y cosas así, pues jode un poco, ¿no? Pero la verdad que en Instagram el 98% de todo lo que recibo es positivo, pero a veces ese 2% te choca más que lo positivo, ¿no? O sea, perdón, que ese 2% negativo te afecta más que todo lo positivo. Y nada, y hay que aprender a llevarlo y ya está, ¿sabes? Que al final, como digo yo, si la gente me sigue es porque quiere, yo no obligo a nadie a seguirme y ya está. Yo, mi opinión personal, o sea, yo en Facebook, ¿no? Mi experiencia, directamente viendo comentarios y tal, yo ni lo he intentado, o sea, porque es No, como, no merece, es la jungla. exacto, no merece Em, la pena Facebook. Luego, Instagram, sí es verdad que lo empecé, o sea, lo empecé cuando ya llevaba tiempo divulgando en Twitter y tal, y no esperaba tener, o sea, me esperaba algo, digamos, un poco de recibir más críticas y sin embargo es todo lo contrario, creo que ahora bueno, yo ahora tengo Instagram, TikTok y Twitter, ¿no? TikTok desde cero porque TikTok hizo de las suyas, ¿no? Pero sí noto una comunidad, o sea, que al final es eso, si a la gente le gusta tu contenido, o sea, Exacto. obviamente tú tienes 23.000, ¿no? Yo estoy bastante por debajo, pero, pero sí es verdad que creas una comunidad, ¿no? Y es más, la sensación que tengo es más familiar, ¿no? Siempre hay gente que te interactúa, vas creando como gente con la que directamente ya, pues he hablado hasta para ir a ver pájaros, ¿sabes? Que es gente que he conocido por ahí, tal, que a raíz del contenido. Y, y la verdad que me ha sorprendido. Y luego Twitter, sí es verdad que es un poco más follonero, eh, pero yo la experiencia que tengo es que con el tema de, bueno, a raíz del tema de invasoras, ¿no? Que fue algo que me sorprendió también, el hablar, bueno, hiciste las publicaciones de invasoras y tal, y sí es verdad que teniendo la experiencia que tenía en Twitter, me esperaba mucho más odio al hablar de invasoras en Instagram. Y ¿Verdad? Yo pero sin no, embargo fue lo contrario, democracia. Pero porque en Instagram, o sea, en Twitter, por ejemplo, yo sí llegué a recibir, bueno, sigo recibiendo, amenazas de gente, ¿no? En plan, eso no se eh, diría. comentarios tipo, suicídate tú para dar ejemplo, no sé qué, mierdas así. Y sí es verdad que ahí Twitter, o sea, yo denuncio eso y los he denunciado. Y Twitter tarda 2 horas en quitar ese comentario y esa cuenta. O sea, en ese En aspecto sí es verdad que es más tajante.
En Instagram hay vía libre para que cualquiera te pueda decir cualquier cosa. Y la verdad que yo creo que se debería montar un movimiento, que hay muchos influencers así grandes que lo han dicho, pero nadie lo hace, que básicamente es que para tener una red social, DNI, que si tú denuncias a alguien, esa denuncia le llegue directamente a la policía, y si tú no eres capaz de tener una red social sin insultar o amenazar, pues no la tienes, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, como comentas con el tema de las invasoras, yo creo que no hubo tanto odio, también te digo, porque, a ver, o sea, yo lo digo claramente, esa publicación dejaba en evidencia a los animalistas radicales y a esos animalistas hipócritas de una especie sí y otra especie no, que se les hacía muy difícil debatir, entre comillas, y amenazar o insultar, ¿no? Porque que si ellos insultaban o te amenazaban, se iban a retratar. Y normalmente como los Instagram son más personales, en algunos casos, pues la gente se frena un poquito más, pero no siempre, ¿no? Y bueno, yo una publicación que no me esperaba recibir todo lo que recibí fue una en la que explicaba cómo consumir pescado de manera sostenible, que madre mía, o sea, yo no sé qué les dio a la gente, o bueno, sí sé lo que les dio, que ahora les comento, que agüita todo lo que recibí, o sea, poco más y se me monta una manifestación aquí por fuera de mi casa. Y todo es por el documental este que lo quería aprovechar, lo tenía que apuntado, de Seaspiracy este en Netflix, que yo lo trabajé el año pasado cuando era profesor. Lo trabajé el primer día que se estrenó con el alumnado, porque justo nos coincidía con los temas de impacto del ser humano, sobre pesca, agricultura masiva, ganadería y demás. Y justo les había explicado el tema de las diferentes especies ecológicas, ¿no? Lo de las especies K, especies R, ¿no? Que casi todos conocemos. Y me sorprendió un montón cuando ellos mismos se dieron cuenta en el documental, en la parte final, en la que te compara que un calderón, una ballena, es igual, comerte una ballena es igual de sostenible que comerte un pollo, ¿no? Y ellos me dijeron, pero profe, si una ballena tarda un montón de tiempo en crecer, tiene muy pocas crías, tarda muchos años y un pollo no. Le dije, joder, muy bien, por fin, veo que me escuchan y que se les quedan las cosas, ¿no? Y ese documental ha hecho muchísimo daño a la hora del consumo de pescado, de que se ha criminalizado a la pesca en general y no a la pesca industrial, que es lo que se debería criminalizar, ¿no? Pero que este debate da para 8 horas de conversación o más. Y por ese motivo, por ese documental, la gente me ha tirado un montón de hate. De hecho, creo que tengo ya 200 mensajes diciéndome, mírate el documental de Netflix, mírate el documental de Netflix, mírate el documental de Netflix. Que al próximo que me diga que me mire el documental de Netflix, ya no sé ni lo que le voy a responder. Y desde aquí quiero decir que sí, lo vi el primer día, fui uno de los primeros en verlo, se los aseguro, y en trabajarlo en un aula con mis alumnos y demás. Y sí, estará muy bien el documental, pero tiene fallos, ¿no? Y de hecho hay una carta, un documento que se firmó por muchísimos científicos del mundo marino expresando esto que les estoy comentando, ¿no? Que no puedes hablar de sostenibilidad, de recursos sostenibles, comparando una gallina con una ballena, ¿no? Que éticamente es otro asunto, que siempre lo digo, que te podrá dar más pena una gallina que una ballena, ¿no? Pero que ecológicamente no son lo mismo. Sí, yo quería, bueno, ya para ir terminando, sobre todo la parte de cada tipo de red social, yo creo que también depende mucho del tema, porque lo he hablado con Adri y con Víctor, es verdad que ellos en Twitter sí que como reciben más hate, por decirlo de alguna manera, porque al final muchas veces tocan temas polémicos y temas que a la gente le hierve la sangre solo con nombrarlos, véase los gatos. Y claro, yo en cambio, por ejemplo, mi perspectiva muchas veces en esta red social, que es mi preferida para divulgar, porque yo al final divulgo sobre todo por hilos y aquí en el podcast, es, claro, yo divulgo de física, muchas veces física básica y al final es como, no es tema polémico y claro, yo sí que tengo una perspectiva de Twitter mucho más amable y Claro. bastante más light. Pero claro, entiendo que es por eso, que puede variar bastante dependiendo del campo de cada uno. Sí, sí, no, total. O sea, el tipo de contenido ayuda o afecta, ¿no? Mucho, precisamente por eso que comentas, que hay algunos temas que no causan tanto sentimiento y hay otros que, bueno, pues que ni nombrarlos porque si no la gente, vamos, se te tira al cuello. Bueno, y como sabemos que tienes que irte, te vamos despidiendo ya.
No sé si Nada, quieres comentar algo de algo que vayas a sacar ahora, alguna me campaña, gusta, algún tema. me gustaría avisar, porque bueno, imagino que esto lo subiremos a Instagram y podremos compartir un par de reels, Sí, que, que creo que se va a liar en Canarias, creo que si sale todo bien, que ya les contactaré, se va a armar un buen movimiento y quizás pues estemos ante un posible cambio, ¿no? Porque la verdad que hay muchísima gente, somos más de los que nos imaginamos, hartos de la situación en la que estamos pasando en las islas y creo que va siendo hora, por así decirlo, de convocar y de salir a la calle porque o salimos para que queden en evidencia o nos vamos a quedar sin islas. Y de aquí a menos de 10 años lo vamos a pasar bastante mal en cuanto a naturaleza, pobreza y todo lo que eso implica, ¿no? Así que atentos a las redes. bueno, pues estaremos atentos. Gracias por haber venido, gracias por haber dejado este rato, la verdad. Em, y bueno, pues agradecerte nada, que te hayas pasado y que hayas decidido participar y compartir esto, ¿no? Y sobre todo sin pelos en la boca, que creo que es lo que hace falta. Nada, a ustedes y muchísimo ánimo en este proyecto que cada vez va creciendo y verán que llegarán bastante lejos. Y también pues agradecer este tipo de espacio en el que poder hablar sin tapujos y que son necesarios, ¿no? Porque si nosotros no nos damos estos espacios, nadie nos lo da. Así que sigan así y ya por todas. Sí, yo también Bueno, quería agradecerte pues este ratito y bueno, que siempre eres bienvenido aquí para charlar y palicar un rato y también sobre cosas así más de clase, de profes y eso, que también evidentemente pues Eso estamos por aquí. eso da para otro. Anécdotas Eso, de pro sería un tema. eso da para otro también, es verdad. Sí, sí. Sería un tema. pues nada, hasta luego. Nosotros nos quedamos un ratito, que todavía nos quedaremos hasta las 1:30, que nos queda dar la recomendación todavía y Dani tiene algún anuncio que hacer también. Así Perfecto. que, Pues pues nada, nada, yo me hasta despido. luego. Voy. Hasta la próxima. Bueno, I chao. just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Ah, 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 ah. And now I'm in a plane to New York. And I Bueno, Vale, pues. vamos ahora con Dani. Bueno, cuéntanos, Dani. Bueno, nada, yo lo primero, bueno, yo, nada, a ver, ya que es verdad que acabo de decir que divulgo principalmente en Twitter y en el podcast, pero bueno, también me gusta mucho la charla en directo. Y con esto quiero enlazar que hoy 24 de marzo y mañana 25 se está celebrando en la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna, mi escuela de formación, un congreso de estudiantes de física que organizan los compañeros de la facultad, en el que ha venido invitados de muchísima calidad. De este año el programa está bestial. Mañana continúa desde las 9 hasta las 8 de la noche. Y de verdad, recomiendo muchísimo. Si se pueden pasar presencialmente, pásense presencialmente, vale mucho la pena. Y si no, pues, bueno, está online, pero el enlace como que va rolando por ahí. Esto se publicará el lunes, entonces, bueno, no creo que haya problema, pero podemos pasar el enlace. Y, y nada, yo doy una charlita mañana a las 4:15 se titulada Rayos y Núcleos. Voy a hablar un poco de los inicios de la física nuclear ahí con su contexto histórico. Y de verdad, sobre todo lo bueno que tiene este congreso es cómo se divulga la física, cómo descubres que no solo son fórmulas, que no solo son las leyes de Newton, que no solo son gravitación, las leyes de Kepler, sino todas sus aplicaciones, todo el ámbito social que tiene, todas las personas que la investigan, que la hacen, cómo te cuentan sus experiencias.
y se lo recomiendo muchísimo porque vale mucho, mucho la pena. Sí, porque evidentemente pues, la física está súper guay. Y lo digo porque ya me han dicho algunos alumnos en plan, profe, la física le he cogido manía, no me gusta, es aburrida, es muy complicada y es como, pero sí está guapísima, es decir, es como la base de tanto, implica tanto y cuando te pones a investigar y a ver las implicaciones que tiene también, incluso pues apartados de física teórica y demás, pues es una pasada, ¿sabes? Y entonces yo creo que eventos como estos, y estaremos atentos, pues te hace verla que está guapísima, hombre, vamos a hablar claro. Es que es eso, o sea, estamos hablando de una disciplina que al final abarca todo el cosmos y es verdad que muchas veces nos vamos a astrofísica, que es como el estudio de lo más grande, y la mecánica cuántica es el estudio de lo más pequeño, pero es que luego tienes la física médica, tienes la divulgación, tienes la docencia, y quieras o no, esas cosas al final te, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, física médica, dices, joder, que pinta un físico en un hospital. Y cuando descubres esas cosas, vale mucho la pena. O sea, no sé, yo desde luego recomiendo el Coefis, que es un eventazo. Yo he tenido la suerte de dar la turra todos estos años, desde primero de carrera hasta este año. Y, y de verdad, o sea, aprovechen. Sobre todo si tienen la oportunidad de asistir presencialmente, porque es impresionante. Bueno, y con esto vamos pasando ya a la recomendación del día de hoy. No sé, la digo yo mismo. No podía ser otra, ¿no? Que la cuenta de Pablo, ¿no? En Instagram, @pablo.dive, donde la verdad que sube un montón de contenido. De todas formas, dejaremos también bueno, en Palique ya en la cuenta a lo largo de todo el capítulo hemos dejado un poco, lo hemos mencionado y hemos compartido algunas de esas publicaciones y lo pueden encontrar ahí y como decimos en Instagram con @paulo.dive y en TikTok, si no recuerdo mal, a ver, creo que es igual, así que pues también lo pueden encontrar por ahí. Y bueno, yo voy a pegar la improvisación. Yo creo que esta semana podemos hacer recomendación doble. Así que también recomiendo el Coefi. Tanto este como las ediciones pasadas. Lo pueden buscar en YouTube. Ahora lo compartimos. Están las charlas del año pasado. Mírense la mía si les gusta el tema de astrofísica. Ya está. y, y nada, de verdad, o sea, aprovechen. Eso está en YouTube, está público, o sea que el del año pasado está al completo, todas las sesiones. Y si les gusta alguna les llama la atención, también está su página web y ahí está toda la información. De todos modos, yo creo que, bueno, estamos comentando aquí de alargar un poco hasta las y media. No, empezamos puntual, yo creo que podemos alargar un poco. Ahora, vamos a hacer como la semana pasada el previo ese, que los que están escuchándolo en diferido no sabrán, que era el chiringuito de Palikers, que fue un problema que tuvimos a la hora de horario con Verónica Pávez en el episodio 17. Vamos a hacer el post chiringuito de Palikers Me, hasta pa- me, rellenar un me- poco. me parece bien. No, como han comentado los dos y han hecho recomendaciones, pues yo recomiendo, aprovechando que Dani tiene la charla mañana, pues recomiendo al propio Dani, un físico imponente. Y, y nada, que sí, a Adri también, evidentemente, pero ya que Dani tiene la charlita mañana, pues lo recomiendo a él. Mi recomendación es él como persona y como, como divulgador. Y, y eso, algo que comentar, chicos, algo que decir. Sí, yo sobre todo quiero indicar, no sé si te diste cuenta, Adri, antes, pero cuando hablabas del tema de biología marina con Pablo, etcétera, que dijiste que tú no te mojas con esos temas. Macho, lo No sé pensé, si lo fuiste pensé, consciente de esto. lo pensé, No, iba a no, decir no algo, fue pero no adrede, ¿eh? quería, no quería quedar como un tolete otra vez, ¿sabes? Es que fue terrible, yo me estaba partiendo el culo solo, o sea, dije, Dios, de verdad no se está dando cuenta de... No, no lo había dicho, o sea, no lo había pensado, tío. No lo había pensado. Pero bueno, yo creo que ha sido una charla entretenida, la verdad. Si ven una columna de humo, pues es por lo incendiario, ¿no? Que ha sido el capítulo de hoy. Pero la verdad, yo no sé ustedes, pero yo me quedo a gusto después de charlas así, en plan.
siento que lo que se tenía que decir se dijo, ¿sabes? Sí, a ver, aquí no dejamos cosas en tintero, aquí las cosas que se tienen que decir se dicen. Por cierto, no Y se vaya a acabar el capítulo sin decirlo, que íbamos a meterlo antes y se nos pasó, ¿no? Manuel Domínguez no podía faltar. Cuando no es un escarabajo, es un cebadal, y cuando no es un cebadal, es una sí, ballena o algo así. sí. En plan. Mi paisano queridísimo, mi amigo, mi colega, mi bro. Ay, y bueno, presentarles también que hemos pasado por la cuenta de Palite, presentarles a Luquita, nuestra orca favorita oyente de Palique Divulgativo. Yo creo que mascota oficial del podcast ya, ¿no? Sí, está compartida ahí con Tornillo. Bueno, Tornillo era miembro honorífico. Bueno, Tornillo era miembro honorífico, así que Luquita será mascota oficial de Palique. A mí Me parece perfecto. bien. Si a tu Me parece clase perfecto. no le importa compartirla, nosotros encantadísimos de tenerla como mascota oficial del podcast. No, yo creo que no, yo creo que yo lo consulto, paso una ronda de consulta, pero yo diría que les va a gustar. Que Y además por cierto, yo sé que son oyentes de Palique también. recordar también que tenemos cuenta de Instagram ya desde hace un par de semanas, @pdivulgativo, igual que en Twitter, y nos pueden encontrar ahí. Y subimos contenido, avisamos por ahí de los próximos invitados y también pues subimos fragmentos, los mejores fragmentos, ¿no?, de cada capítulo. Pueden encontrar a Tornillo, pueden encontrar a Verónica Pavés cagándose en Llorina, ¿no? Algo más, ¿no? Algo más había por ahí subido por ahora. Sí, el tema del informe ambiental y tenemos 3 reels ya preparados del último programa con Carlos Pasos que también tienen su puntito. No son tan caóticos como los de Verónica, porque Verónica es caótica per se, pero son muy buenos, de verdad. O sea, si les mola el rollito y encima, y denle me gusta que nos pegamos un curro, que parece una tontería, pero un currito importante. Y sobre todo Lo que es que, importante para el algoritmo. sí, el algoritmo lo es todo, ¿eh? Pero lo que cuesta hacer 3 vídeos de mierda, ¿eh? Porque es que no, o sea, parece o sea, tú ves el vídeo y sí, está bien y tal, pero tú no piensas que hay tanto curro detrás de un vídeo de 40 segundos. Sí, no, es que sobre todo, bueno, tú porque habías hecho la semana pasada, pero yo hice el de Carlos y fue como, joder, para la tontería que es como agüita. Pero bueno, yo creo que ya estamos alargando un poco innecesariamente. Podemos ir cortando si Sí, les parece podemos ir bien. cortando ya. Nada, gracias a todos los que nos han escuchado en directo, a todos y todas, gracias a todos los que nos escuchen en diferido. Y como siempre, no voy a acabar sin recordar que si nos escuchan en iVoox, se agradece porque también el algoritmo importa el me gusta y que o sea, que sigan el podcast en Spotify. Lo mismo, además en Spotify ahora tiene una herramienta nueva que permite valorar el podcast y pues si nos valoran con 5 estrellas, más que se agradece y más que lo agradece el algoritmo. Y bueno, lo dicho, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con @pdivulgativo. Y nada, esperamos que les haya gustado el capítulo y hasta la próxima. Exacto, un abrazo Bueno, divulgativo para todos y todas. Y nos vemos la próxima adiós. semana. Bueno, Hasta el jueves. venga. Working out